Cuando hablamos de los grandes ejércitos del mundo antiguo, nuestra atención suele centrarse en las potencias civilizadas, Roma, Grecia y Persia. Sus oponentes, especialmente los llamados bárbaros, a menudo quedan en la sombra o se representan de manera caricaturesca como multitudes toscas y mal organizadas, capaces de ganar solo gracias a emboscadas traicioneras o ataques imprudentes. Esa imagen se ha arraigado firmemente en la cultura popular, pero la realidad era mucho más compleja. Las tribus germánicas que se enfrentaron al poder del Imperio Romano no eran simplemente hordas desorganizadas, sino sociedades guerreras con sus propias tradiciones, tácticas y arte de la guerra. Así que, amigos míos, están en el canal Amazing History, y en este video les hablaré sobre uno de los oponentes más temibles de Roma, Germania. Los guerreros germánicos que salieron de los oscuros bosques más allá del Rin para desafiar al imperio. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o en Patreon. También agradeceremos sus me gusta, su suscripción y, por supuesto, sus amables comentarios. Vamos con el tema del episodio. El origen de las tribus germánicas se remonta a tiempos remotos. Su etnogénesis fue compleja e incluyó migraciones de indoeuropeos, mezcla con agricultores neolíticos, culturas de la Edad de Bronce y posiblemente con algunos pueblos fino-ugrios. Para el primer milenio antes de Cristo, en el territorio de la actual Alemania, Dinamarca y el sur de Escandinavia, se formó una cultura militar distintiva que será el tema clave de nuestra investigación. Sin embargo, los germanos no eran un solo pueblo, sino un conglomerado guerrero de tribus con diferentes dialectos, tradiciones y niveles de desarrollo social. El término germanos es en gran medida convencional y fue utilizado por autores romanos y griegos como una clasificación conveniente. Estos pueblos hablaban lenguas emparentadas, pero su agrupación en un solo grupo era más bien una observación externa que una identidad étnica real. Para entender esta confusión, es importante dejar de lado las ideas nacionales modernas. Las identidades nacionales o personales, en el sentido que conocemos hoy, simplemente no existían en ese entonces. El mundo de los germanos no se basaba en fronteras administrativas, sino en una compleja red de relaciones sociales que comenzaban con la familia y se expandían a comunidades más grandes. Con el tiempo, la unión de familias individuales llevaba a la formación de clanes, y la suma de clanes formaba tribus. Su número variaba, pero por lo general iba de varios miles a decenas de miles de personas. El poder de la tribu podía pertenecer al jefe, pero la mayoría de las veces las decisiones eran tomadas por el consejo de nobles. La influencia del jefe se basaba no solo en la fuerza, sino en su habilidad para negociar, atraer seguidores y hacer la guerra con éxito. La economía de los germanos seguía siendo principalmente agrícola. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la extracción de hierro, sal, madera y turba. En las regiones del sur, más cerca de la Galia, había asentamientos fortificados que recordaban a los opidas celtas. Sin embargo, para el siglo II a.C., muchos de ellos habían caído en decadencia, probablemente debido a disturbios sociales, la presión de las olas migratorias y el cambio de las rutas comerciales. En general, los germanos vivían relativamente dispersos y la densidad de población en sus territorios seguía siendo baja. Los jefes germanos no tenían poder absoluto y dependían mucho del apoyo de sus guerreros. No podían simplemente ordenar reunir un ejército, en cambio, su poder se basaba en las fuerzas personales con las que contaban. Los jefes atraían a los guerreros prometiéndoles trofeos, gloria y protección. Esto creaba una especie de sistema de contrato social, en el que la jerarquía militar y política cambiaba constantemente, y el estatus de los líderes dependía de su éxito en combate y de su habilidad para repartir las recompensas. Ahora consideremos a aquellos que respondían al llamado a la batalla. Su equipamiento dependía de su estatus social y de sus recursos económicos. La base de la vestimenta consistía en una túnica de manga larga hecha de lana y lino, pantalones atados en los tobillos y un cinturón en la cintura. Encima de esto llevaban una capa gruesa de lana que en condiciones de campaña podía usarse como manta. Para la mayoría de los guerreros, ahí terminaba su equipo de protección. La razón principal era la relativa pobreza del campesino guerrero común, así como la diferencia en la disponibilidad de hierro. Por ejemplo, Tácito señala que sus reservas eran limitadas, sin embargo, los hallazgos arqueológicos indican lo contrario.
Así, en uno de los talleres en el territorio de la actual Polonia, se descubrieron más de 150 hornos de fundición, lo que indica una producción metalúrgica desarrollada. El equipo de alta calidad estaba disponible principalmente para la nobleza y su séquito. Los aristócratas y sus guardaespaldas podían permitirse armaduras de cota de malla que proporcionaban una buena protección. También se encontraban corazas de escamas, aunque eran más características de las tribus orientales. En cuanto a la protección de la cabeza, la mayoría de los guerreros comunes o bien no usaban cascos o llevaban gorros sencillos de piel o cuero. Llevar la cabeza descubierta podía ser una señal de valentía y permitía mostrar peinados elaborados, como el famoso nudo suevo. Sin embargo, entre los guerreros nobles también se encontraban cascos más elaborados. Plutarco, al describir la caballería germánica durante la Guerra de los Cimbrios, mencionaba cascos con enormes penachos, estilizados como fauces de bestias salvajes y monstruos. El elemento de protección más común era el escudo. Era relativamente barato, lo que lo hacía accesible incluso para los guerreros pobres. Los escudos variaban en forma. Se encontraban variantes redondas, ovaladas, rectangulares y hexagonales. La base de la construcción era de madera. Se complementaban con un borde metálico y un humbo central. Algunos escudos estaban equipados con púas, lo que permite suponer que se usaban como armas de combate cuerpo a cuerpo. Los escudos también tenían un importante significado simbólico. Su color y ornamentos podían indicar la pertenencia a una tribu o unidad específica. Por ejemplo, Plutarco menciona que la caballería germánica en la Guerra de los Cimbrios usaba escudos blancos, y la tribu de los arios pintaba sus escudos y cuerpos de negro para intimidar a sus oponentes. El arma principal de los germanos era la lanza. No solo era efectiva en combate, sino que también tenía un importante significado ritual. Al alcanzar la mayoría de edad, el joven recibía una lanza y un escudo, lo que simbolizaba su derecho a participar en las asambleas de la tribu. El tipo principal de lanza era un arma estándar para lanzar o apuñalar, pero también existían lanzas ligeras y universales que podían usarse tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Las espadas eran mucho menos comunes. Se estima que en el primer siglo de nuestra era, solo 1 de cada 10 guerreros tenía una, y para el tercer siglo ya las portaba 1 de cada 4. Esto se debe al aumento en el nivel de la producción artesanal y a los mayores contactos con el mundo antiguo. Muchos germanos adquirían espadas de comerciantes romanos, como lo confirman los hallazgos arqueológicos. La espada larga era especialmente popular. Pero más tarde Roma impuso prohibiciones a la venta de armas a los bárbaros, lo que redujo los suministros. Además de lanzas y espadas, los germanos utilizaban otros tipos de armamento. Para el combate cuerpo a cuerpo se usaban hachas de guerra, mazas y cuchillos largos, y para el combate a distancia, arcos y hondas. Ahora que hemos examinado en detalle el armamento de los guerreros germanos, podemos pasar al análisis de su organización militar. Dado que los germanos no tenían un ejército profesional permanente, las campañas militares eran irregulares y se basaban en un sistema de reclutamiento social. En la cima de este sistema estaban los jefes de las tribus y los líderes más influyentes. Ellos podían actuar conjuntamente o elegir a un solo comandante en jefe, quien luego convocaba a sus seguidores. Este proceso ocurría en cadena. Los jefes tribales se dirigían a los líderes de los clanes, estos a los líderes locales, y luego se movilizaba la masa principal de guerreros. Los primeros en responder al llamado eran las tropas de los jefes. Estos guerreros tenían el mejor equipamiento, a menudo recibido como recompensa, y estaban más cerca de ser tropas profesionales. Sin embargo, su número seguía siendo relativamente pequeño. La mayor parte del ejército estaba compuesta por plebeyos que ocupaban los niveles más bajos de la jerarquía social. Estas unidades se formaban según lazos familiares, de clan y territoriales, lo que convertía a los ejércitos germánicos en un conglomerado de grupos dispersos. Ante la ausencia de una estructura fija, los líderes se enfrentaban al reto de organizar eficazmente a estas fuerzas. Un ejemplo de este tipo de organización puede considerarse la batalla del año 58 a.C., cuando el caudillo suevo Ariavisto dividió su ejército en 7 unidades según el número de tribus participantes. Quién exactamente comandaba estas subdivisiones no se sabe con certeza, pero es probable que los líderes fueran elegidos en una asamblea general de guerreros. A pesar del carácter caótico de los ejércitos germánicos, tenemos evidencia de cierta estandarización.
Uno de esos elementos era la llamada centena, una subdivisión compuesta por guerreros cuidadosamente seleccionados que representaban diferentes distritos de la tribu. Las centenas desempeñaban un papel clave, manteniendo el orden de batalla y proporcionando cobertura a la caballería. Estas unidades de infantería de élite impresionaron a Julio César durante sus campañas en la Galia. Con el tiempo, este sistema se convirtió en la base de la organización militar de los germanos, especialmente a medida que tenían contacto con Roma. Un ejemplo de la evolución de los ejércitos germanos fueron las guerras del primer siglo de nuestra era, cuando Arminio encabezó una gran rebelión contra los romanos. Fue entonces cuando por primera vez vemos en los germanos una estructura de combate más compleja. El historiador Tácito destacaba especialmente a la tribu de los catos, subrayando su organización y disciplina. Con el tiempo, los germanos se volvieron cada vez más organizados, ya que interactuaban más estrechamente con el sistema militar romano. Muchos servían en las legiones romanas, adoptando su táctica y experiencia de combate. Para el momento de la caída del Imperio Romano de Occidente, los líderes tribales germanos ya habían acumulado suficientes conocimientos y recursos militares para asumir el papel de nuevos gobernantes de las antiguas provincias romanas. A continuación, pasemos a discutir la preparación de los guerreros germanos, la cual difería significativamente de los sistemas de defensa más modernos. Hay pocas fuentes sobre este tema y, al parecer, los germanos no tenían un sistema institucional claro de entrenamiento militar. Sin embargo, esto no era necesario. Las habilidades de combate se adquirían de forma natural, ya que la sociedad germana era guerrera por naturaleza. La caza, los enfrentamientos entre tribus, las incursiones y las guerras a gran escala eran algo común, formando así el espíritu guerrero de los germanos, una mentalidad de combate desde una edad temprana. La preparación de los jóvenes ocurría principalmente en el círculo familiar. Los padres, tíos y hermanos mayores transmitían su experiencia de combate a las siguientes generaciones. Además, estas habilidades se transmitían a través de la participación en conflictos intertribales y otras acciones militares. La base del entrenamiento consistía en la preparación física, correr, luchar, cargar objetos pesados y aprender a manejar armas, especialmente la lanza y el escudo. También es probable que los jóvenes guerreros se familiarizaran con la táctica de formación, como el muro de escudos, aunque los entrenamientos colectivos a nivel de grandes unidades eran poco comunes. A pesar del énfasis en la preparación individual durante tiempos de paz, esto no significaba la ausencia de un entrenamiento sistemático. Algunos jefes eran conscientes de la importancia de la disciplina y de los ejercicios militares organizados. Por ejemplo, comandantes como Marabot prestaban atención a los entrenamientos regulares, lo que permitía elevar el nivel de preparación de las tropas, acercándolas al estándar romano. Al igual que con la organización del ejército, los métodos de entrenamiento de los germanos sufrieron cambios significativos bajo la influencia del contacto con Roma. Muchos germanos que sirvieron en el ejército romano adoptaron tácticas y disciplina, lo que con el tiempo cambió su enfoque hacia la guerra. Ahora pasemos a discutir la táctica de los ejércitos germanos. La idea común de los germanos como guerreros que atacaban sin un plan claro proviene de fuentes antiguas. Los autores civilizados a menudo retrataban a los bárbaros como salvajes que dependían de la furia y el ímpetu, pero que perdían el ánimo ante el primer fracaso. Aunque esta opinión es simplificada y en gran medida distorsionada, aún refleja algunas características clave de la táctica germana. Los enfoques tácticos de los germanos estaban en gran medida relacionados con la organización social de su ejército. Dado que el ejército se formaba a partir de plebeyos movilizados, no podía permanecer en el campo por mucho tiempo. Los campesinos y ganaderos no podían permitirse abandonar sus propiedades por mucho tiempo. Esto determinaba el deseo de resolver el conflicto lo más rápido posible. Los guerreros buscaban una victoria decisiva lo más pronto posible. Sin embargo, esta dinámica no era característica solo de los germanos, sino también de muchos otros ejércitos de la antigüedad, que tampoco contaban con recursos para campañas prolongadas. Para las tribus germanas era característico la ausencia de una estructura logística clara, lo que afectaba sus capacidades de combate. Los ejércitos a menudo no podían permanecer mucho tiempo en el campo, y el sistema de suministro primitivo dificultaba la realización de maniobras más complejas. Como resultado, la mayoría de las operaciones eran bastante simples, y los intentos de realizar acciones más complejas a veces terminaban en fracaso, cuando elementos del ejército, por ejemplo, al no mantener el orden, rompían la formación. Sin embargo,
Estos problemas no eran exclusivos de los germanos, sino que formaban parte de las dificultades más amplias que enfrentaban muchas tribus y pueblos de esa época. ¿Cómo era la táctica de una unidad común de guerreros germanos en el campo de batalla? Por lo general, se dividía en varias fases, cada una con sus propias características. En la primera etapa, los ejércitos tomaban posiciones en el campo de batalla. Las unidades se formaban alrededor de sus estandartes, postes de madera con telas de colores y distintivos de la tribu. La pérdida del estandarte se consideraba una grave ofensa para toda la tribu, y protegerlo era una de las tareas más importantes. Durante el despliegue, el ejército formaba una línea de batalla cohesionada, donde muchas unidades se convertían en un solo frente. Los jefes y sus séquitos a menudo ocupaban posiciones avanzadas. Los flancos del ejército eran protegidos por la caballería, tropas auxiliares o se ubicaban en terrenos de difícil acceso. En la segunda etapa, los ejércitos evaluaban las fuerzas del enemigo. Este proceso podía incluir duelos entre campeones o pequeños enfrentamientos. Sin embargo, el elemento clave era la demostración de fuerza, una parte fundamental de la táctica germánica. Los guerreros usaban el ruido para crear la impresión de poder de su ejército y demostrar confianza. El rugido feroz, los gritos y los sonidos de los instrumentos de guerra se convertían en una especie de arma psicológica, haciendo que el enemigo sintiera una considerable presión. Era especialmente conocida la práctica del barditus, ampliamente utilizada por las tribus germánicas. Como escribe Tácito, el bordita comenzaba con un sonido bajo y retumbante que los guerreros producían al acercar sus escudos a la boca para amplificar la vibración. Este sonido iba en aumento, haciéndose cada vez más fuerte y alcanzaba un crescendo ensordecedor, lo que tenía un efecto intimidante en el enemigo. A quienes no retrocedían ante esta presión, les esperaba la siguiente fase del ataque. En el punto máximo del bordita, cuando el ruido alcanzaba su nivel más alto, los escuadrones de los germanos lanzaban un asalto decisivo a lo largo de todo el frente. El cine suele mostrar este tipo de ataque como algo caótico y desordenado, pero eso no corresponde a la realidad. Los ejércitos germanos, a pesar de la relativa sencillez de su organización, entendían bien la importancia del orden de batalla. El mayor crimen para un guerrero era arrojar su escudo, lo que subrayaba la importancia de luchar como parte de una unidad que se protegía mutuamente. Esto demuestra la existencia de una táctica organizada, incluso en el contexto de un ejército tribal. Uno de los ejemplos más claros de organización táctica es el uso de formaciones en cuña. Estas formaciones ayudaban a concentrar los esfuerzos y aumentar las posibilidades de romper las líneas enemigas. Las cuñas de las tropas germánicas estaban formadas por varias decenas o incluso cientos de personas. A diferencia del avance lineal tradicional, que se extendía a lo largo del frente, la cuña concentraba las fuerzas en un punto específico, donde el ataque se desarrollaba con mayor determinación. Esto también encajaba bien en la estructura social del ejército, donde los jefes y sus séquitos fuertemente armados podían ocupar la punta de la cuña, mientras que los demás guerreros se colocaban detrás. Al mismo tiempo, los guerreros de las tribus germánicas, por lo general, estaban obligados a proteger a sus jefes, lo que aumentaba la determinación y el espíritu de lucha del ejército. En cuanto la punta de la cuña entraba en combate, el resto del ejército la seguía de buena gana. Sin embargo, esa formación tenía sus desventajas. Si el ataque no tenía éxito, la cuña, en su parte delantera, podía estar mal preparada para una retirada organizada. Este problema se resolvió parcialmente más tarde, cuando las tribus germánicas empezaron a adoptar la doctrina táctica romana, incluyendo el uso de reservas. Las tribus germánicas a menudo se asocian con el arte de las emboscadas, pero esta idea necesita ser aclarada. De hecho, en varios casos aplicaron con éxito la táctica de ataque sorpresa, especialmente contra los ejércitos romanos. Pero lo hacían más por necesidad que por alguna inclinación innata. Como muestra la historia, la guerra de guerrillas y los métodos asimétricos de combate se convierten en la principal opción cuando el enemigo tiene superioridad numérica o tecnológica. Los germanos eran buenos en esto, pero estaban lejos de ser únicos. Tenemos ejemplos tanto de emboscadas exitosas como de casos en los que sus propias fuerzas caían víctimas de las trampas del enemigo. Al final, la táctica de golpear y huir iba en contra del código de honor guerrero de los germanos. En cuanto las tribus ganaban confianza en sus propias fuerzas, invariablemente preferían las batallas tradicionales en campo abierto.
Contar toda la historia. Es difícil contar la historia de los guerreros germanos en un solo video. Por eso, tendremos que hablar en términos generales, dando algunos ejemplos específicos. El problema principal es que los germanos no dejaron fuentes escritas propias. La mayor parte de la información sobre ellos proviene de los romanos y griegos, por lo tanto, es fragmentaria y a menudo parcial. La primera información confiable sobre los ejércitos germánicos se remonta a finales del siglo II a.C., cuando varias tribus del norte quedaron involucradas en la esfera de influencia romana. Estos primeros enfrentamientos demostraron que los germanos podían ser adversarios formidables. En el año 105 a.C., en la batalla de Araucio, los cimbrios y los teutones destruyeron un ejército romano de aproximadamente 80.000 hombres, infligiendo a la República la derrota más grave desde la batalla de Canas. Sin embargo, unos años después, Gayo Mario llevó a cabo reformas militares y reorganizó las legiones, lo que permitió a Roma tomar revancha y detener la invasión. En el primer siglo antes de nuestra era, los germanos se enfrentaron nuevamente a Roma en la Galia. En el año 58 antes de nuestra era, Julio César luchó contra el líder de los suevos, Ariovisto, en la batalla de los Vosgos. A pesar de la tenaz resistencia de los germanos, los romanos lograron cambiar el curso de las batallas gracias al uso inteligente de sus reservas. Más tarde, César incluso llevó a cabo una breve campaña en territorio germano, cruzando el Rin. Sin embargo, esto fue más una demostración de fuerza que un intento real de conquista. El siguiente gran enfrentamiento ocurrió en el año 16 a.C., cuando las tribus germanas invadieron la Galia romana y derrotaron a las legiones romanas. En respuesta, Octaviano Augusto envió fuerzas significativas, iniciando una lucha de varios años por el control de la región. Durante estas campañas ocurrieron muchas batallas, incluyendo la famosa batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, donde los germanos bajo el mando de Arminio destruyeron 3 legiones romanas. Después de esta catástrofe, Roma abandonó los planes de conquistar completamente Germania y se concentró en fortalecer la frontera a lo largo del Rin. Posteriormente, los ejércitos imperiales preferían realizar expediciones punitivas locales para mantener el control sobre la región. La eficacia de los romanos en la lucha contra los germanos se explicaba en gran medida por su mejor organización, disciplina y el apoyo de la caballería pesada. Sin embargo, con el tiempo, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Cada vez más germanos servían en el ejército romano, adoptando la táctica militar y la disciplina de las legiones. Desde el siglo IV de nuestra era comenzó la gran migración de los pueblos, durante la cual las tribus germánicas cruzaban cada vez más las fronteras del imperio. Al final, este proceso llevó a la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. La historia de los guerreros germánicos es rica y compleja. Espero que esta reseña les haya sido de ayuda, desmentir mitos comunes y mostrar que los germanos no eran simplemente salvajes, sino guerreros desarrollados y adaptables, cuya evolución jugó un papel clave en el cambio del arte militar en la antigüedad tardía. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos. Adiós.